Buena, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de El Recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca la Vena. Y en este capítulo prometí que iba a tener invitados pronto y aquí los tengo. A Sergio y a Rodrigo de Mar de Grises. ¿Cómo están, cabros? Bien, Hola, gracias. Ignacio. Bien, todo bien, Ignacio. Qué bueno. Primero, una pregunta que ya da paja hacerla, pero espero dejar de hacerla pronto. Pero ¿cómo estuvo el 2020? Difícil, pues, ¿cachai? O sea, igual yo trabajo en una escuela de música, así que tuvimos que pasar todo online, así que estuvo un poco intenso, pero sobreviviendo. Sí, complicado también por este lado, el tema, sobre todo el tema trabajo. Yo trabajo haciendo comerciales generalmente como para el extranjero, entonces que vengan gringos a filmar en estas condiciones es súper difícil. Entonces, bueno, ahí claro, arreglándomela de alguna otra forma para poder trabajar y generar algo de lucas, ¿cachai? Claro. Pero bien, de salud por lo menos bien. Ya, eso es lo importante. Claro. Quería partir por preguntar, primero, antes de entrar al tema del vinilo, que es el tema principal por lo cual les invité, quería preguntar como un poco de los inicios de la banda. Ahí cuando yo me puse a investigar, porque yo descubrí a Mar de Grises muy recientemente, yo creo que la pandemia me ha permitido descubrir harta banda nueva, y en especial bandas chilenas. Yo, de hecho, lo he dicho hartas veces en el podcast, me considero un poco ignorante de lo que es la escena metalera chilena, a pesar de que conozco más grupos ahora que antes, y he decidido explorar un poco más porque uno se pone a buscar y sin necesidad de buscar tan en lo profundo puede encontrar buenas bandas. Cuando yo investigué sobre Mar de Gris, obviamente hay dos géneros que saltaron, que me gustan mucho, que ustedes hacen. Uno es el doom metal, tienen también elementos de post metal. Entonces quería preguntarles primero, cuando ustedes se juntaron, cuando la banda se forma, ¿por qué doom metal al inicio? ¿Qué les llama la atención de ese género? ¿Qué les gusta de ese género? ¿Y por qué es como el principal que tiene la banda? O quizás a los inicios, porque después se pusieron a mezclar cosas. Bueno, al inicio fue más o menos una cosa que se dio y era más que nada porque era como el género que teníamos todo en común en cuanto a gusto. Todas las bandas siempre convergíamos en bandas de doom, ya sea, no sé, por ejemplo, Anathema Antiguo o My Dying Bride o In the Woods, todas bandas que eran más o menos de esa onda doom metal. En realidad todos escuchábamos de todo, pero donde se convergía en el fondo era en el tema del doom metal. Y era una cosa que nos acomodaba hacer también desde que partimos tocando. Sí, como que la verdad fue todo medio circunstancial, todo dice el Sergio, si no nos conocimos en la universidad. Era como, vais cachando que te gustan las bandas, ¿cachai? Y nada, pues como que fue eso. Y bueno, el Rodrigo, el Galvez se contactó al Alejandro Arce, que no era parte del grupo universitario, y eso fue como en un principio la única persona como ajena que llegó, pues. Fue todo súper orgánico, la verdad, en ese sentido. Y en cuanto al género en específico, ¿qué les gusta? ¿O qué en ese momento qué les gustaba del doom metal? ¿Qué les llama la atención? A mí me gusta más que como, a ver, como ciertos elementos tal vez musicales o que sea lento, cosas así. Yo como que yo buscaba como la intensidad emocional de las cosas. Entonces, si me lo daba el doom metal o me lo daba otro estilo, me iba a gustar. ¿Cachai? O sea, obviamente uno viene de una cultura metalera y de repente, claro, ¿cachai? Que ese feeling como que corresponde a algo y lo empezáis como a descubrir y te das cuenta que, claro, como dice el Sergio Anathema, tiene como ese feeling, My Dying Bride y todo eso, pero no sé, pues, personalmente yo también siempre contaba lo mismo que lo encontraba también en Víctor Jara, ¿cachai? Entonces es como algo como medio etéreo que están ahí y que no sé, pues, uno trata de agarrar las bandas que lo tienen, ¿cachai? Claro, ese es el tema, porque no necesariamente es que decidimos hacer doom metal. Como dice Rodrigo, más que eso, es el poder encontrar diferentes
emocionalidades dentro de diferentes tipos de música. Entonces, eso es lo que nosotros finalmente queríamos tratar de producir, de mostrar y todo, y se fue dando básicamente con música Doom, pero en realidad mezclándola con un montón de otras cosas más, de donde también sacamos como ideas de emocionalidad o sirven como nos sirven a nosotros como para sacar de ejemplo, digo, a eso me refiero. Sí, bueno, aparte, lo del Doom fue al principio nomás, y el demo, algunos temas del primer disco, pero después, no sé, tal vez la gente lo percibió distinto en esa época, pero para mí ya después no es tan Doom la cuestión, es como un rock mid-tempo, metal, no sé, como que... Es que sí, si uno se pone a escuchar los discos se da cuenta que tiene de todo un poco, y eso también es, creo yo, lo que le hace atractivo. Claro, o sea, nos encantaban las bandas y todo, pero aquí nunca nos quisimos casar con ninguna estética, así, daba lo mismo. Así. Sí, porque también, bueno, me gustó eso de la emocionalidad, porque yo en pandemia descubrí otro género que también lo tienen, por lo menos salía en un sitio como influencia, que es el post-metal. Que el post-metal, según yo, es un nombre que inventó alguien nomás para poner, porque no sabían cómo encasillar a las bandas que estaban saliendo quizá al inicio de los 2000, pero que también son un ritmo más lento, pero es la letra la que importa, es la emoción con la que se expresa, y creo yo que eso es lo que a mí me gustó de Mar de Grises. Yo quería preguntarles, porque la banda se formó en el año 2000 como tal, ¿cierto? Claro. Sí. Cuando la banda recién se forma y empezaron a ir a las primeras tocatas o a los primeros bares, qué sé yo, ¿cómo era la escena chilena en ese momento? ¿Qué sonaba? ¿Qué se tocaba más? ¿Cómo eran los músicos? ¿Cómo era ese cuando recién iniciaron? Año 2000... Bueno, nosotros teníamos 19 años más o menos, ¿no es cierto? Claro, 20 años debemos haber tenido. Estábamos recién entrando a la universidad. Ahí fue donde nos conocimos. Yo creo que nuestras primeras tocatas deben haber sido el 2001, 2002, por ahí, ¿te acordáis, Rodrigo? ¿No? Debe haber sido el Discordancia Metal Fest, ¿te acordáis? Esa fue como de las primeras. ¿Sabes que la primera creo que fue en Rancagua? Ah, tenéis razón. Sí. Sí, la primera tocata que tuvimos fue en Rancagua. Fue una conmemoración de Santa Cecilia, de la patrona de los músicos. Ah, sí, porque tocamos, la que tocamos al aire libre. Exactamente, y ahí tocamos con buenas bandas de Rancagua que en ese tiempo hacían buen material allá. La escena en ese... Esos primeros años, pues no es que hacíarse en el 2000. Claro, a principios de los 2000 recuerdo hartas bandas que me gustaban mucho, con las que tocamos también, de hecho, en esos festivales que te estoy nombrando, por ejemplo, no sé, como Quintral, como Psicosis de Rancagua, como los mismos Poema Arcanus, que después tocamos varias veces con ellos, incluso teníamos como un festival que tocábamos siempre las dos bandas, el Cryptic Celebration, Timecode, o no sé, Anima Immortal, y varias bandas que venían haciendo cosas interesantes dentro del estilo que estaban haciendo en ese momento. Era una escena bien siempre ha sido grande la escena en Chile, creo yo, ¿no? O sea, yo creo, claro, porque uno percibe los ciclos de uno, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, incluso antes de formar Mar de Grises, no sé, ir a conciertos de, los de Criminal, Undercroft, todas esas bandas que estaban también sonando, que eran como ya más conocidas, ¿no es cierto? El Poema Arcanum siempre llevaba 500 personas, ¿cachai? En esos tiempos como que la gente coreaba los temas, no sé, era súper intenso todo, yo encontraba. Y bueno, también con Mar de Grises, no sé, pues cuando tocábamos la batuta se llenaba siempre, entonces como que en esos tiempos iba harta gente a los conciertos, yo encontraba. Porque era pre-redes, ¿cachai? Pre-redes. Claro. Hay que ir a ver a la banda en vivo para conocerla bien. Claro, y como era mucho más como normalizado estar ahí, ¿cachai? No tenía y otra, o no sé, pues incluso más chico, claro, ir y comprar los CD o los cassettes, ¿cachai? Como que era lo que se hacía. Sí, entonces yo creo que tenía ahí como una escena
como más conectada a nivel presencial, ¿cachai? Claro. Bueno, los tiempos cambian también, o sea, Sí. ahora ya no muchas cosas son presenciales. Mira, No, pues, sí, pues, entonces, no sé, a mí me cuesta, por ejemplo, esas preguntas, por ejemplo, sé que no es tu pregunta, pero es como es la escena en comparación a lo que es ahora o lo que era hace un par de años, ¿me cachai? Claro. Porque también, no sé, pues yo no me he ido a meter a muchas tocatas de los chicos, pues, ¿cachai? De los que están partiendo con las bandas, de los que tienen 20 y tantos años, ¿cachai? No sé, pues como que uno se queda como en ciertos ciclos, yo encuentro, ¿cachai? Así que, no sé, pues nunca seremos dichosos de llevar a harta gente, ¿cachai? Pero son otros ciclos, pues. Sí, pues no. No, yo hace poco nomás empecé a moverme porque descubrí que moverse y ir a bar y ir a tocata, uno descubre buenas bandas que de otra manera no podría escuchar o conocer. Sí, no. Y Sí, porque aparte que yo haría la comparación, o la gente hará la comparación con su cabeza, por eso pregunta más que nada por esa. Sí. Ahora se me ocurrió, porque ustedes hicieron varias giras fuera, ¿cierto? En Europa principalmente. Sí. Esas primeras giras fuera, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron? Así como grandes rasgos. Bueno, es que lo que pasó, creo que nosotros como que tuvimos suerte también en ese sentido, porque cuando tiramos el demo, que es un ensayo grabado, la verdad, y lo mostramos afuera, bueno, ahí el Rodrigo Galvez era el más activo como en redes y los foros y todo eso, entonces como que tuvimos como un público inicial en Europa con el demo, ¿cachai? Porque les gustó, entonces quedó como de culto al tiro, ¿cachai? Entonces, eso llamó la atención del sello en Finlandia y después ahí nos llegó como el contrato, ¿cachai? ¿Cachai? Para sacar disco y todo. Y nosotros fuimos allá por haber sacado el disco con el sello finlandés, Firebox se llamaba. Entonces, claro, la primera gira nosotros, imagínate qué edad teníamos, Sergio, bueno, 23, 24, sí, por ahí. Entonces, alucinados con la cuestión, tocamos en algunos festivales y tocamos también en varias tocatas chicas y como ganando y conociendo gente, ¿cachai? Eso es lo que importaba. O sea, la pasamos increíble, ¿cachai? O sea, conocimos un montón de gente y aparte de viajar tocando tu música, yo creo que es impagable, pero fue más que nada, más que como ir a Europa y tocar al tiro en festivales gigantes y todo eso, nos fue ir a construir, yo creo, como un futuro. Exacto, la primera gira se trató de eso más que nada, fue bastante más sufrida que las que vinieron después, pero sirvió mucho para hacer los cimientos de hacer cosas un poquito más grandes después en las siguientes giras. Sí. ¿Okay? Entonces esa fue como la gracia de la primera. Si bien tocamos en clubs chiquititos de repente, con poquita gente, ya sabían que después después de cachar que tocamos ahí, si no fueron a la tocata ya sabían que existíamos igual, porque claro, el boca a boca en ese tiempo igual es importante, o por ejemplo el tema de los foros de Doom Metal que habían en ese tiempo, doommetal.com, era como súper influyente en la escena europea. Entonces de todas maneras nos sirvió mucho la primera gira para poder hacer más adelante los saltos en cuanto a producción, a festivales, a tocar en cositas un poco más grandes y todo eso. Bueno, ahora viene la pregunta, el tema principal. Ustedes remasterizaron todos los discos en formato digital y también están en vinilo. Los dos primeros discos. Los dos primeros discos. ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué decidieron hacerlo ahora? ¿Dónde salió la motivación de hacerlo? Ahí lo que pasó es que David, que es el dueño de Vinyl Division, que es una compañía ahí de España, que bueno, se dedica a sacar vinilo, me escribió así como tirándome el proyecto, así como que le interesaría así como sacar los discos de Marte Gris en vinilo. ¿Cachai? Entonces ahí se vino todo un proceso súper largo porque tuvimos que comprar los derechos de los discos, ¿cachai?
contratar a gente, o sea, contactar a gente que, no sé, pues el sello, nosotros firmamos con ese sello en el 2004, entonces el sello ya había terminado hace rato, el tipo no sabía dónde estaban los documentos, entonces claro, hay cosas que se habían perdido en el tiempo también. Bueno, nosotros no teníamos los archivos como de las sesiones de la cuestión, entonces hubo que recuperar un montón de cosas, ¿cachai? Y fue harto trabajo, o sea, yo creo que eso es lo que montaba a amigos que, claro, yo creo que uno ve por Instagram o las redes que, claro, salieron vinilos, pero lo que hay detrás fue bastante, fue caleta pega, weón, fue caleta pega, y ahí el Sergio también se mandó la media pega ahí también con después de la distribución de esa cuestión, pues sí, igual sigue siendo, no hay una compañía de por medio, somos nosotros. Sí, no, hicimos, ese es el punto, hicimos todo nosotros igual estamos súper acostumbrados como a la autogestión, en realidad, aunque estemos editados por sello en Europa y todo, como que siempre hemos sido nosotros, en este caso, no sé, pues Rodrigo Galvez, como decía Morris, el que mandaba a todos los sellos, se encargaba de mandar el demo, a responder los correos, cuando en ese tiempo era, obviamente, no era digital, era mandaba por carta, ¿cachai? El CD con el demo y con suerte te respondían o quizás nada nomás, ¿cachai? Entonces nosotros siempre hemos tenido como un orden dentro de la banda de como súper bien armado de quién hace qué y nos ha resultado súper bien. Entonces siempre como bien autogestionado todo lo que hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros en el fondo. Sí, pues al final igual uno, o sea, en esos tiempos cuando se tocaba más, bueno, y como que a la banda le fue bien y todo eso, igual siempre uno está haciendo música under, ¿cachai? Sí, claro. Aunque de repente se perciba como que la cuestión le está yendo bien y todo eso, la cuestión es súper autogestionada, ¿cachai? Do it yourself todo el rato. Sí, en todo sentido. todo. Y en ese sentido, ¿cómo fue ese proceso del traspaso a vinilo? ¿Quién fue? ¿O ahí tuvieron que pedir un poco ayuda? ¿Lo hicieron ustedes lo del...? No. Ahí el David contactó a Jaime Gómez Arillano, que es un productor así que ahora está súper top, que ha producido a Paradise Lost, Ghost, Ulver, Solfatir, un montón de cuestiones, ¿cachai? Y es bueno, tiene su tremendo estudio allá en Inglaterra y se le mandaron los discos y lo remasterizó él. ¿Cachai? Entonces él se ocupó de la parte técnica también de eso, lo vieron con David. Claro. Y cuando volvieron los discos y los escucharon en vinilo, porque sabemos que vinilo es como la calidad es la mejor que hay. Los años recientes ha habido como el vinilo ha revivido un poco. Ya no vende lo que vendía antes claramente, pero ahora todos los artistas, no necesariamente dentro del mundo del metal, están haciendo o están dejando los discos en vinilo. Entonces cuando les regalaron los discos de vuelta y los escucharon, se escuchaba la raja, ¿qué opinaron? Sí, no, o sea, sí. Desde que escuchamos los master en WAV, cuando ya nos pasaron de vuelta la remasterización, ¿sí? Empezamos a escuchar cosas que en los CD antiguos no se escuchaban, un montón de camitas de teclado, de arreglos de, no sé, de cuerda de repente entre medio, las mismas voces también se escuchan un poco más. Está todo, se escucha bastante mejor y escucháis cosas que antes no las podíais escuchar. Sí, pues bueno, ahí podemos traer yo no sé, mi experiencia con los vinilos no es tanta tampoco, ¿cachai? Aparte que, bueno, tengo un tocadisco ahí, pero tengo amigos que tienen el tocadisco y tienen el transformador que vale como $1.000.000 después los de oro y después que vaya una cuestión. Entonces, acá el medio equipo. Entonces, claro, como para escuchar hi-fi, creo que yo he escuchado pocas veces un vinilo así como con toda la cadena que sea bacán, pero el WAV así 24 bits suena increíble también. Entonces, claro. Y bueno, y el vinilo también tiene claro, tiene lo físico, que en el fondo es lo que se ha perdido. Entonces ahora, claro, el valor lo toma lo físico también. Claro. Bueno, ya está el vinilo, ya salió, la remasterización ya se hizo. ¿Cómo fue la respuesta
Porque al parecer, por lo que he visto, ha sido buena. Sí, no, la respuesta ha sido súper buena. Nosotros nos encargamos acá de distribuir todos los vinilos. Hicimos un pre-order que nos fue bastante bien. Vendimos hartos discos en pre-order. Y hasta el día de hoy... Sí, de hecho, pre-order, todos los que trajimos en pre-order los vendimos. Vendimos todos. Ahora vamos a traer un poquito más, pero ya en el sello tampoco están quedando mucho, ya hay la tirada completa ya. Entre lo que vendió el sello en Europa y lo que hemos vendido acá nosotros ya está yendo la tirada completa. Así que ha sido súper buena la respuesta. Sí, porque yo, o sea, por lo menos fue el año pasado que estaba escuchando la radio y de repente suena Mar de Gris. Y al tiro, y ahí fue como mi introducción a la banda y me escuché todo al tiro y y en Instagram ahí diría remasterización a los vinilos y todo el tema. Quería preguntar porque hay 3 canciones que me gustaron harto, que son las 3 instrumentales, que no son canciones típicas quizás. Quería preguntar un poco cómo fue la creación de los 3 temas. El primero es el Self Portrait número 1. Esa canción, yo por la duración que tenía en algún minuto estaba esperando que sonara alguna guitarra, alguna cuestión, y es como música clásica, 3 minutos. ¿De dónde salió esa canción? Porque para mí no es un intro, porque puede que algunas personas lo interpreten como que es el intro para la siguiente canción. Yo la tomé como una canción propia. No sé de dónde salió esa canción. Sí, esa la compuso el Marcelo Rodríguez, que era el que cantaba en ese disco en el primero y tocaba teclado. Entonces, nada, es una obra para piano que la compuso él. Eso es. Y pero calza bien, pero a usted le gustó, según usted calzó bien con sí, claro. Es que nosotros no tenemos rollos con que haya temas distintos, ¿cachai? Como que... O sea, por ejemplo, mira, yo esto lo he discutido con harta gente y en algunas entrevistas también y cosas así. Creo que hay una... Me voy a atrever a decir mala, ¿cachai? Como un mal entendimiento de lo que significan los géneros. Tal vez estoy asumiendo que tal vez tú te cuestionas un poco eso. El género viene después de la creación, ¿cachai? Entonces, claro. Por ejemplo, nosotros inventamos lo que nos salía nomás y la gente le puso un nombre. Claro. O sea, ponte tú esta cuestión del post-metal y todo eso, nosotros nunca pensamos en esa cuestión. Yo creo que ningún músico lo hace todas las... uno puede ver arte de entrevistas y les preguntan, oye, ¿y esto es post? ¿Y qué es el post, weón? Claro, ¿qué es eso? No, sí, esas cuestiones como de avant-garde que se usaban en esos tiempos y todo eso, son cosas que ocupaban los sellos para que se vendiera más. ¿Cachai? Porque en el fondo tú le ponías un nombre así que invita como a que la cuestión es increíble, ¿cachai? Entonces son movidas, ¿cachai? Eso es marketing. Sí, no, porque cuando yo escuché el disco y sonó Self-Portrait, no me pareció como, oye, qué extraño que suene una canción así. No, para nada, no la encontré fuera de lugar ni nada. Pero fue la que más me gustó del disco. ¿Qué pasa con Fantasía? Bueno, lo mismo, son como... Yo creo que tú eres la primera persona, así que esos son los que más le gustaron. Sí, porque la otra es Spectral Ocean, que también es muy parecida a Fantasía. Sí, claro, son justo los 3 temas como diferentes, no instrumentación rock, metal, ¿cachai? Es que tuvieron que pasar 20 años para que alguien pregunte por esas canciones, la zorra. Pero es que el resto de los discos me gustó mucho, simplemente esos fueron los que más resaltaron para mí. Sí, claro, o sea, ponte tú, esa Fantasía y Spectral Ocean, esas las hice yo. Y porque, claro, yo tengo como saqué un disco, me gusta toda la música electrónica, pero nunca hice como una carrera también en esa cuestión, pero unos cuartos. Y también me entretengo experimentando y todo. Si ponte tu Fantasía tiene tal vez como una historia más interesante, que en esos tiempos... ¿cuántos años tenés tú, Ignacio? Yo tengo 24. Ya. Bueno, en esos tiempos cuando nosotros éramos lolos. Cuando éramos lolos. Como en los 2002. Claro, sí, pues, andaban... Yo tenía de estos MP3 player, ¿cachai? Sí. Que eran como pendrive, ¿cachai? Sí, alcancé a tener MP3, sí. ¿Cachai? Que tenían un micrófono. Sí. Y yo me acuerdo que yo quería grabar así como el ensayo y cosas así, pues entonces puse rec en la cuestión y el Juan estaba tocando
como los teclados de la introducción del primer tema del Brain in the Water. O sea, un tema que se llama Sleep Just Gone Down. Hay como un arpegio, ¿cachai? Y yo estaba grabando eso y también se escuchaban las voces del Sergio y del Rodrigo hablando atrás. Ya, y me fui para la casa, enchufé la cuestión y se había como saturado digitalmente, como que así. Pero se escuchaba igual el arpegio y como voces, ¿cachai? Entonces, claro, como igual me gusta esa onda del glitch, ¿cachai? Entonces como que agarré la cuestión, aplicáis efectos, empezáis así, le grabáis pista encima y vais a empezar a desarrollar y sale el tema. Pues. Pero es como un derivado de la intro del otro tema. ¿Está bien? La raja. Sino porque he aprendido a apreciar un poco la música ambiental, que también viene muy pegada con la música electrónica. Entonces cuando empezó a sonar ese tema, yo siempre alucino con canciones así. Y el otro tema es Spectral Ocean. Una variación de ese. Una variación de Fantasía. Entonces era como que en los dos discos hubiese como algo como que conectara a los dos discos, ¿cachai? Yeah. Porque creo que es la misma progresión de acordes, ¿cachai? Pero bueno, con otras cosas. También hay un poco del ruido también, pero eso es lo que recuerdo. O sea, yo pongo estos tres temas juntos, lo escucho de corrido y me explota la cabeza. Se me derrite el cerebro. Claro. Y lo todos juntos al mismo tiempo tienen que ser. Claro, tienen que sonar todo al mismo tiempo. Tienen que partir Y viendo Odisea del espacio y todo calza. Lo voy a intentar. No, pero había como una bola así, ¿cachai? Yeah. Pero claro, eso nunca ocupamos como después para en vivo. Yo me acuerdo que sonaron como introducción, así como no hicimos más que eso. Pero los tocaban, o sea, los hacían sonar en vivo. Sí, pues lo hicimos sonar, nunca como que los tratamos de montar, ¿cachai? Porque también en esa temporada igual era más difícil la implementación como de la electrónica, así como en tiempo real, ¿cachai? O cosas más cuáticas. Sí, como que los tirábamos como intro ya envasados, ¿cachai? Claro. Ya, pero igual va. Bueno, esta pregunta la voy a hacer para que después nadie que esté escuchando diga ¿por qué no hice esta pregunta, maldito? Con todo este movimiento de la banda, porque la banda, bueno, cesó en 2013, pero con todo este movimiento del vinilo, existe la posibilidad de que quizá en el futuro, más adelante, 10 años más, no sé, haya algo más de Mar de Grises, o esto fue porque se les acercaron con la posibilidad de traspasarlo a vinilo. Porque obviamente si la respuesta del disco fue buena, entonces la gente, por ejemplo, hay fanaticadas que lo escucharon cuando recién iniciaron, o gente como yo que los descubre ahora, que me escuché los discos como en 2 días, entonces no es que esté pidiendo más, simplemente preguntando. Mira, la verdad es que hemos hablado, este último tiempo hemos conversado entre nosotros caleta por el tema de los vinilos y todo, hemos estado en muchas reuniones, en muchas cosas, planeando, por lo mismo del vinilo, planeando un montón de cosas, como de revivir las redes sociales, de buscar otras formas de darle vida de nuevo a todo esto, ¿cachai? Sí se ha hablado el tema de volver a tocar, pero no es una cosa muy instantánea, ¿cachai? Puta, personalmente lo veo como a mí personalmente sí me gustaría, pero lo veo ahora como un poco difícil por el tema pandemia, ¿cachai? El tema en general de lo que es la industria de la música está como súper parado, ¿cachai? No, si sacáis un disco ahora, yo encuentro que es como sacar un disco para perderlo, porque en realidad cuando tú podís mostrar la música es cuando tocáis en vivo, ¿cachai? Claro. Entonces, si no podéis mostrar tu música en vivo, como que el disco pasa desapercibido. Le pasó a un montón de bandas ahora en pandemia que sacaron música. Entonces, no lo veo como una cosa tan cercana, pero no lo veo como una cosa lejana en cuanto a que se pueda realizar o no, ¿cachai? Claro. Esa es como la ola.
Sí, sí, como dice Sergio, hemos hablado un montón del tema, ¿cachai? Y claro, de repente salen ganas de hacer cosas nuevas y todo eso. A mí, yo hablando como compositor, empiezan como a salir como distintas dificultades también, ¿me cachai? Como a nivel estético, ¿me cachai? Como, bueno, son rollos personales nomás. 21, ¿cómo me estoy relacionando? Si vuelve Mar de Grises, ¿cómo se relaciona Mar de Grises con esto? ¿O va a ser como un revival así como de la cuestión? Porque no sé, pues, escucháis el último disco y suena como a los años 2010, ¿cachai? Como todo eso, ¿cachai? Y no sé, la idea es que uno trate de sonar como proyectando algo, ¿cachai? Como, siempre estuvo esas ganas en Mar de Grises cuando componíamos los temas, como de ir como un poquito más adelante, como nunca lo tenéis muy claro, pero como ese como impulso así, ¿cachai? Que uno tiene. Entonces, y más encima que, por ejemplo, no sé, dentro del grupo de personas que estamos conectados ahora, 2 están en el extranjero, ¿cachai? Entonces, el flow de trabajo es súper distinto y claro, o sea, no sé, pues con Sergio y con Rodrigo nos podemos juntar acá, pero hay menos tiempo, ¿cachai? También, bueno, sigue lo de la pandemia. Entonces, como que es como no es tan fácil, ¿cachai? Y también creo que con los años las emocionalidades van cambiando, ¿me cachai? O sea, si tú me preguntáis, yo no podría componer algo como en el primer disco, así con esas emociones. O sea, como que para mí eso no digo ya, claro, no digo ya fue en el mal sentido, como que no, ya fue porque era. No, sí, como que lo viví porque en una edad sentís cosas distintas, pues, ¿cachai? Sí. Ahora no sé, yo tengo 39 y veo las cosas de otra forma, ¿cachai? Siento las cosas de otra forma también, entonces también creo que hay que buscar como una forma de ser como que esté como bien relacionado con lo que uno es en el momento, ¿cachai? Yo creo que, o sea, se profundiza como la cuestión artística ahí porque creo que una de las ventajas de eso es que Mar de Grises no es una banda que vendan miles de cuestiones, entonces hay como una libertad estética, ¿cachai? Claro. Hay como la posibilidad de que sea súper artístico lo que uno hace, ¿cachai? Claro, que alguien no meta mano en el trabajo después. O uno mismo, independiente que a mí me gustan las cuestiones como más taquilleras, ¿cachai? Realmente hay un tema que parecen más canciones, pero también te puede ir en una volada, ¿cachai? Y claro, pues hay que cuestionarse. Creo que dentro de las cosas que hemos hablado últimamente, esto de volver, a mí yo y ponte tú al Marcelo, que está también dentro del grupo de trabajo, empiezan a salir una serie de problemáticas así como con la estética y bla, bla, y no hay unas bolas gigantes. Claro, porque además que cada uno está también en una volada diferente en su vida, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, pues todo ese problema de los cuestionamientos estéticos y del por qué hacer algo o no hacerlo, por lo menos para nosotros siempre ha sido un tema. Como que siempre no hemos, no sé, pues de repente me acuerdo que antes nos juntábamos a ensayar y podíamos estar horas hablando de ese tipo de temas. Horas, ¿sí? Sin tocar. Sí, era por qué íbamos a hacer esto si en realidad no se siente tanto, o la letra, o bla, o ¿cachai? Entonces, que calce todo ese tipo de cosas también es súper peludo. Sí, pues había mucha. Yo creo que esa es una de las riquezas que tienen los discos, ¿cachai? Que en el fondo, como antes, como cuando ensayábamos y todo eso, había mucha discusión, a veces buena onda y a veces mala onda, pero había mucho intercambio de ideas, ¿cachai? Y que de repente, claro, o sea, tú escucháis el Mar de Grises, no es una música que sea tan compleja también, ¿cachai? Pero yo encuentro que lo complejo que hay detrás es como la estética y la emocionalidad que se buscaba. Y para mí era súper desafiante, así componer. O sea, hay 1000 maquetas que no funcionaron porque no estaban al nivel que buscábamos, ¿cachai? Entonces yo creo que eso era difícil, bueno, y lo sigue siendo, bueno, sé que salgo a la realidad y mi cabeza empieza a explotar de nuevo, ¿cachai? Sí, o sea, de acuerdo con que no es tan complicada, pero creo yo que también eso es lo que hace especial los 4 discos que hay. Son bien diferentes unos de otros. Entonces uno como que escucha una banda no diferente, pero se notan ideas diferentes, se nota el salto de tiempo entre los discos y eso es lo que lo hace especial. Claro, pues entonces, claro, la pregunta es cómo es ahora, ¿me cachai? Claro.
Porque, por ejemplo, lo que pasa también es que antes nunca paramos de ensayar, pues, entonces había una cosa como que mutaba, ¿cachai? Pero la banda se terminó en un tiempo y fueron años de no componer para Mar de Grises. Claro. Y de no juntarnos y de no intercambiar ideas y de no nada, ¿cachai? Nada, pues, ¿cachai? Entonces... Eso es lo otro que iba a decir, aportar como lo que estábamos diciendo, que claro que como siempre teníamos esas discusiones y esos intercambios de ideas, de emocionalidad y de cómo ir llevando la música y las letras de Mar de Grises para que todo fluya en un disco. Los discos siempre fueron súper como honestos, ¿cachai? Porque en realidad eso era lo que éramos. En cada disco eso era lo que éramos, como incluso hasta como personas, ¿cachai? Sí. Y un poco de la mano de eso, porque entonces son los primeros 2 discos nomás los que están en vinilo. Existe la posibilidad de que vengan los otros, el 3 y el 4, y encima de esa pregunta, porque siempre, igual a las bandas siempre les piden esto y hay varias que lo hacen. ¿Existe algo pre-disco 1 que se pueda soltar? ¿Existe más material del que ya tenemos? Existe caleta material. Mira, nosotros tenemos, bueno, los dos primeros discos que ya están reeditados por The Vinyl Division. Hay un tercero, bueno, como te contaba Rodrigo hace un rato, nosotros le compramos a Firebox los derechos del disco. Por eso pudimos nosotros hacer lo que quisiéramos con eso, y en este caso lo reeditamos en vinilo. El disco número 3, que fue el último de nosotros, Streams Inwards, no tenemos los derechos de ese disco. Los tiene todavía Season of Mist, que es un sello francés. Sí. Entonces ahí tenemos que esperar a ver si a ellos les tinca o no hacer algo así. Podríamos proponerlo, pero en realidad tampoco como que sacamos mucho con proponerlo nosotros, y en el fondo es lo que quieran hacer ellos con el material que les pertenece, los derechos, ¿me entendí? Nosotros tenemos un demo antes que estos 2 discos, que también tenemos los derechos de ese demo. Habría que ver si en un futuro cercano se puede hacer algo con eso, sacarlo en vinilo, de repente una tira más corta o no sé, algo así podría ser, se me ocurre, pero tampoco hay planes todavía. Estamos todavía cerrando el ciclo de estos 2 vinilos que sacamos hace poco. Hace un año ya, en realidad. Sí. Otra cosa que también me gusta preguntar o me gusta saber, ¿con qué artistas trabajaron para las carátulas de los discos? El primero fue con un artista chileno, el primer disco. ¿Cómo se llamaba? Slane era su nombre artístico. Sí, y que de hecho lo tratamos de contactar ahora para ver si tenía los archivos, pero ya están perdidos en el tiempo. Ese fue un artista chileno. Y el segundo disco, el Rain the Water Heart, fue un artista con el que trabajaba el sello finlandés en ese tiempo, que le hacía el arte a varias otras bandas. Soy malo para los nombres, ¿cómo se llamaba? Tuomo Letonen se llama. El Tuomo Letonen. Y que también nunca lo conocimos. fue como un intercambio de correos y... Claro. Y llegó el... Era graciosa esa historia, porque ni siquiera el dueño del sello lo conocía, como que era un ermitaño que vivía en el bosque en Finlandia, no lo conocía nadie. El weón le diseñaba las carátulas, se las mandaba y listo, así como nunca nadie lo conoció. Sí. Entonces, eso. Excelente. Bueno, antes de terminar, quería pedirle a los dos que me recomienden a mí y a los que escuchan algún artista o banda chilena que sientan ustedes que merezca un poco más de exposición, porque yo dije en el podcast que cuando yo te hubiera invitados quería un poco saber de su trabajo y a través de ellos empezar a conocer más artistas y empezar a como abrir mi horizonte musical, por lo menos Chile, que siento que no lo he explorado para nada. O sea, yo creo que Sergio tiene sus proyectos, yo tengo otros proyectos, tal vez los proyectos que tenemos como... ¿Tienen sus proyectos ustedes? Mejor todavía. Arcan.
Yo estoy tocando black metal en una banda que se llama Atkan. Teníamos bien avanzado el disco, pero por pandemia todavía no hemos podido meter a grabar nada. Hay un single grabado que va a salir pronto, supone, con un video. No sé cuándo, pero pronto. Bueno, Rodrigo también está metido en varias cosillas. Sí, ahí yo estoy tocando en una banda Doom que se llama Morning Sun. Y también dentro de la pandemia sacamos un EP con Ramón y Vincent. El Ramón es ex All Tomorrows y el Vincent es ex Entrospect y ahora está tocando en Nunca Seremos Dichosos, que se llama Montaña Sagrada. Y eso, bueno, también, ¿cachai? O sea, nosotros queríamos tocar en vivo, pero no sé. ahí llegamos. La primera banda se llama Moving Sun. Morning Sun. Sí. Anotadito. Y eso. Y otras bandas. No sé, por ejemplo, Juan también está bien metido en la movida dumera, tiene varias, está metido en varias bandas y colaboración y todo eso. Tiene su proyecto personal que se llama Astor Voltaire. Voltaires, no sé cómo se dice. También está en Wooden Veins, que es una banda dumera. Y Fog. El otro día me regaló un disco de Fog también, FOG, que también es una banda dumera chilena en la que participó. Y están bien buenas también. Está bien bueno ese material. Ya, pues espectacular. Así que tengo para hacerme una playlist espectacular. Ya, pues cabros, muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Andrés. Muchas gracias. Por la invitación. Y nos vemos en el próximo capítulo. No sé si habrá invitado al próximo capítulo, voy a intentar. Pero eso, cabros, cuídense. Ya, pues. Nos vemos. Que estés bien. Chau, chau.